Hoy te voy a contar la historia de un artefacto que cambió la vida de muchas personas, en especial la de muchas mujeres. La historia de la Singer. Esta historia comienza ya por el año 1755, cuando un alemán llamado Charles Friedrich Wiesenthal patentó un aparato mecánico que facilitaba la costura. Recordemos que hasta ese momento todo se cosía a mano: pantalones, camisas, vestidos, ropa de cama, cortinas, entre otros. Dicho dispositivo consistía en una aguja con 2 puntas y un ojal en el extremo. Fue considerado el primer instrumento que daría origen a la máquina de coser. En el año 1830, el sastre Barthélemy Timonier inventó una máquina de coser funcional. Sin embargo, años después, en la Oficina Francesa de Patentes, se descubrió que en 1790 Thomas Saint había patentado una máquina de coser. Él fue el primero en patentar dicho invento. Sin embargo, cuando se conoció este hecho, todo el mundo ya conocía a Timonier como el inventor. Posteriormente, en 1834, Walter Hunt, inventor estadounidense, creó la primera máquina de puntada cerrada. Sin embargo, no patentó en ese momento su invención. Mientras tanto, Elias Howe, otro inventor estadounidense, desarrolló una máquina con las mismas características. Pero esta vez él sí la patentó. Lo cierto es que a lo largo de los años, si analizamos la historia de la evolución de la costura y las máquinas de coser antiguas, veremos que muchos sastres e inventores crearon diferentes modelos. Además, engrosaron la lista de inventores al incorporar pequeñas mejoras en las máquinas ya existentes. Ese es el caso de Isaac Merritt Singer. Este neoyorquino, nacido en 1811 en una familia acomodada, pero luego del divorcio de sus padres, su situación económica cambió, tuvo que abandonar la mansión familiar y ganar su propio dinero. En 1839, Singer, gracias a una máquina para perforar roca, consiguió su primera patente. Vendió la idea y decidió invertir el dinero ganado en su carrera de actor. De hecho, creó una pequeña compañía teatral y se fue de gira por Estados Unidos. Pero el dinero que ganó gracias a su primera patente lo motivó para pensar en nuevos inventos. Así llegó hasta un taller que fabricaba máquinas de coser y luego de algunos días y con una inversión de $40, Singer patentó y desarrolló una máquina que podía coser 900 puntadas por minuto. Tengamos en cuenta que una costurera avanzada podía hacer manualmente hasta 40 puntadas por minuto. Las principales características de esta máquina de coser antigua eran una lanzadera recta, un brazo en suspensión, un prensatelas que sujetaba la tela estirada y una aguja con un ojo en el extremo más cercano a la tela. Además, la máquina se accionaba mediante un pedal. Esto fue toda una invención, ya que hasta ese momento se hacía a mano mediante una manivela. Bajo el nombre de Singer & Co., Isaac Merritt Singer vendía sus máquinas de coser. La facilidad con la que se adaptaba al uso doméstico y la practicidad para la costura fueron los cimientos del éxito de su empresa. El 12 de agosto de 1851 obtuvo la patente para la primera máquina de coser de marca Singer. 4 años más tarde, una de sus máquinas ganó el primer premio en la Feria Mundial de París. Algunos años después llegó Edward Clark a la vida de Singer. Este fue socio capitalista y propuso ser la primera empresa en establecer un sistema de alquiler con opción de compra. Es decir, que le propuso a Singer un sistema de compra a crédito en cómodas cuotas. Esta opción permitió
que más personas pudieran acceder a una máquina de coser, mejorando así su productividad y economía familiar, lo que le permitía elevar la posición social. Es decir, que Singer logró una revolución en el comportamiento del consumidor. En 1860, el New York Times proclamaba la máquina de coser como uno de los mejores inventos de la historia. Ningún otro invento, decían, trajo un alivio tan grande para nuestras madres e hijas. Bajo el patrón social de la costura como actividad femenina, las costureras habían encontrado una mejor remuneración con menos esfuerzo. En ese momento, el futuro de las mujeres estaba enmarcado por la producción y por un negocio en crecimiento. La máquina de coser se había convertido así en el primer electrodoméstico duradero y tecnológicamente complejo en encontrar un mercado nacional en Estados Unidos y poco después en Gran Bretaña. Cada uno de los mecanismos esenciales había sido ideado entre 1790 y 1855. Sin embargo, consolidó suficientes patentes en el campo para permitirle dedicarse a la producción en masa. Los años pasaron y Singer decidió seguir invirtiendo en su compañía e inventos. Por eso, en 1889, se produjo la primera máquina de coser eléctrica. Esta máquina de coser contaba con un motor eléctrico Edison. Un año después, Singer lideraba en ventas, llegando a ser el 90% del mercado mundial de máquinas de coser. Por eso, una máquina de coser Singer antigua no es solo una máquina. Se trata de un artefacto que cambió la vida de muchas personas. Se trata de herencia y de amor por la costura.